Hola, soy Martina y estás escuchando Podcast Creciendo Contigo. Antes de empezar, cierra los ojos. Solo por un segundo. Yo puedo esperar. Para de leer, de desplazar la pantalla, de hacer lo que sea que estés haciendo. Y escucha de verdad. Ahí, en la quietud. ¿Lo sientes? No es el silencio, es más profundo que el silencio. Es esa presencia fría y familiar que se enrosca en la base de tu estómago, un nudo de serpientes dormidas que se agita apenas piensas en moverte. Es el susurro que congela tu mano cuando está a punto de tocar la puerta, de marcar el número, de escribir esa primera palabra. Es la razón por la que esa idea brillante que tuviste a las 3 de la mañana, clara y perfecta como un diamante, se desvanece con la luz cruda del día, convertida en una simple tontería, en un ¿quién te crees que eres? Es la justificación perfecta, lógica, irrefutable, que te repites para quedarte exactamente donde estás, seguro, estancado, a salvo. Es el miedo. Y hoy, en este episodio, no vamos a hablar sobre él, no vamos a teorizar ni a darle vueltas filosóficas. Hoy vamos a hacer algo mucho más radical, mucho más peligroso, mucho más liberador. Hoy vamos a meternos en las trincheras de tu propia mente. Hoy vamos a declararle la guerra. Porque este no es un episodio sobre filosofía, es un manual de combate. Un mapa para atravesar el territorio minado de tus propias dudas y salir al otro lado, no ileso, sino más fuerte, más real, con las cicatrices como medallas y el polvo del camino en los zapatos. Un mapa que no promete un viaje fácil, sino uno verdadero. ¿Estás listo? Respira. Y vamos. Imagina, por un momento, que el miedo es una criatura, no un monstruo de película, sino un guardián antiguo que vive en los pasillos más oscuros de tu mente, custodiando puertas que ni siquiera sabías que existían. Durante años, le hemos dado nombres nobles y respetables: prudencia, cautela, sensatez, sentido común. Le hemos vestido con traje de etiqueta y le hemos permitido que tome asiento en nuestro consejo de decisiones más íntimo. Le hemos dado el voto decisivo. Le hemos cedido el control. Pero hoy voy a develarte su primer y gran secreto, el talón de Aquiles de este supuesto titán. El miedo es un mentiroso fantástico, pero un predictor pésimo. Repítelo si es necesario. Su trabajo no es, como él quiere que creas, protegerte del peligro real, inmediato y visceral. Ese es el instinto, rápido, limpio, animal, el que te hace saltar cuando suena un claxon. No, el trabajo del miedo, tal como lo conocemos en nuestra vida diaria, en esa guerra silenciosa que libramos entre lo que somos y lo que podríamos ser, es protegerte de una sola cosa: la incomodidad, del ridículo, del fracaso, de la incertidumbre, del ¿qué dirán?, de lo desconocido que palpita más allá de los límites de tu zona cómoda. Y para cumplir su misión, para mantenerte a salvo en esa prisión de terciopelo, ha desarrollado un arsenal de ilusiones digno del mejor mago. Trucos de la mente que confundimos con realidad. Ilusión número 1. La certeza catastrófica. El miedo te convence de que tiene una bola de cristal y de que puede predecir el futuro con una precisión aterradora. Y oh, casualidad, ese futuro es siempre, siempre una catástrofe personalizada para ti. Si hablo en esa reunión, tartamudearé. En mi voz sonará ridícula y todos pensarán que soy un incompetente que no debería estar aquí. Si cambio de trabajo, fracasaré estrepitosamente a los 3 meses, me despedirán y terminaré en la ruina, viviendo de la caridad de otros. Si le digo lo que siento, me rechazará con una mirada de lástima, y la amistad se arruinará para siempre, dejándome solo y avergonzado. ¿Te suena? El miedo toma una posibilidad, remota, a menudo completamente irracional, y la pinta con los colores más vivos y sangrientos del desastre,
La amplifica con el sonido surround de tu ansiedad, hasta que la confundes con el único desenlace posible. Convierte un quizás en un seguramente. Ilusión número 2. La magnificación. El miedo es un experto con una lupa gigante. Toma el objeto de tu temor. Dar un discurso, publicar un post en LinkedIn, pedir un aumento o invitar a salir a alguien, y lo infla, y lo estira, y lo distorsiona hasta que ocupa todo tu campo visual mental. Lo convierte en un monstruo que tapa el sol. Y mientras tú estás paralizado, contemplando la bestia, congelado por su supuesto poder, el mundo sigue girando. La reunión ocurre sin tu brillante aporte. La oportunidad de negocio pasa de largo y aterriza en el regazo de alguien menos preparado pero más valiente. La vida continúa, pero en el teatro privado de tu mente, el monstruo no para de crecer, alimentado justamente por tu inacción. Cada día que pospones, le das de comer. Cada excusa es un nutriente. Ilusión número 3. La falsa protección, o el síndrome del no todavía. Este es el más seductor y traicionero de todos. El miedo se quita la máscara de monstruo y se viste de sabio anciano, de consejero prudente. Se sienta a tu lado, pone una mano paternal en tu hombro y te dice con voz calmada: espera, no es el momento. No estás listo. Necesitas más información, más preparación, más garantías, otro curso, otro libro, otra certificación. El mercado está mal. La luna no está en la fase correcta. Y así, bajo el noble disfraz de la preparación, te condena a la parálisis perpetua. Te convierte en un eterno estudiante de la vida, que colecciona conocimientos, pero nunca se gradúa. Te ata a la orilla de la piscina, convenciéndote de que el agua está demasiado fría, demasiado profunda, demasiado peligrosa, mientras ves a otros, con menos técnica pero más coraje, lanzarse, nadar, jugar, descubrir islas. El miedo, haciéndose pasar por sensatez, te roba la experiencia. Pero aquí está la verdad fundamental. Es el secreto que el miedo no quiere que veas ni bajo tortura. Ese titán, ese guardián imponente que controla tus decisiones, está hecho de barro. Su poder no reside en su fuerza real, sino en la sombra gigantesca y deforme que proyecta en la pared de tu mente. Y las sombras, querido oyente, las sombras se disipan con la luz. Siempre. La primera luz, la más poderosa, es el simple reconocimiento, el acto de nombrarlo, de mirar a la sombra y decir, en voz alta y clara: ahí estás, te veo, sé lo que eres, eso que siento en el pecho, ese nudo en la garganta, no es una profecía, no es la realidad, es miedo, y es un mentiroso. Al nombrarlo, le quitas su estatus de verdad absoluta, lo bajas del pedestal. Te voy a contar cómo fue para mí. Recuerdo con una claridad punzante cuando decidí que este podcast despierta tu potencial. Dejaría de ser una idea en mi diario para convertirse en algo real. Tenía las notas meticulosas, el equipo básico, la idea clara quemándome por dentro. Y durante meses, ese archivo de audio llamado Episodio 1, borrador, estuvo ahí, en mi escritorio digital, mirándome. Cada día. Mi miedo, ese sabio mentiroso, susurraba sin parar: ¿quién eres tú para dar consejos? ¿Qué credenciales tienes? Tu voz no es lo suficientemente radiofónica, suena demasiado común. Hay miles, decenas de miles de podcasts sobre desarrollo personal. ¿Por qué añadir uno más al ruido? Espera a tener un estudio profesional con un micrófono de $500. Espera a tener 10,000 seguidores en Instagram para lanzarlo con impacto. Espera, espera, espera. Y yo esperaba. Y mientras esperaba, me sentía más pequeña, más fraudulenta, hasta que un día, exhausta de ser la secretaria de ese tirano, hice algo simple y profundamente subversivo. Le puse fecha, un punto final de hormigón. Me miré al espejo y dije:
El lunes a las 8 de la mañana, sin importar cómo suene, sin importar si el miedo está gritando o suplicando, sin importar si solo me escuchan mi madre y mis 2 mejores amigos, le doy a publicar. Y cuando llegó ese lunes a las 8 de la mañana, el mundo no había cambiado. Mis manos temblaban sobre el teclado. El corazón me martillaba en el pecho como un pájaro enjaulado. El miedo gritaba su último y desesperado argumento. ¡Es una locura! ¡Lo vas a arruinar! ¿Y yo? Respiré hondo. Llené mis pulmones de aire. Contuve el aliento por un segundo. Y cliqué. El titán de barro no se deshizo en ese instante en un montón de polvo. No hubo una explosión épica. Pero su sombra gigantesca en la pared, se hizo un poco más pequeña, un poco más difusa, porque le había probado, a él y a mí misma, la cosa más importante, que podía actuar a pesar de él, que su voz podía ser un ruido de fondo, no el director de la orquesta. Y eso, querido oyente, es la esencia de todo lo que viene a continuación. El núcleo de la liberación. No se trata de erradicar el miedo, de convertirte en un robot imperturbable. Eso no solo es imposible, sino indeseable. Se trata de cambiar la relación de poder, de que el miedo deje de tenerte a ti, de que tú empieces a tenerlo a él, a usarlo como señal, no como freno de mano. Muy bien. Así que aceptamos la premisa. El miedo es un mentiroso, un fabulista catastrófico. Asentimos con la cabeza. Es lógico, tiene sentido. Pero nuestra mente, ese órgano maravilloso y traicionero, es astuta. En milisegundos encontrará una objeción. Te dirá, vale, Martina, tienes razón. Mi miedo es irracional, exagerado. Pero, ¿y si esta vez? ¿Y si en esta ocasión específica, única, el peligro es real? ¿Y si intento cambiar de carrera y efectivamente fracaso? ¿Y si le digo que me gusta y efectivamente me rechaza? No puedo descartarlo. Es una posibilidad. Y tiene razón. Es una posibilidad. La vida no ofrece garantías. Ahí es donde la teoría se queda corta, donde el sé consciente de tu miedo se rompe como un cristal fino contra el cemento de la inercia. Por eso necesitamos tácticas, estrategias concretas, prácticas, casi mecánicas, para pasar de la parálisis al movimiento. Y la reina de todas las estrategias, la más poderosa y a la vez la más subestimada, se llama acción imperfecta. El perfeccionismo no es una virtud de la excelencia. Es la mano derecha del miedo, es su socio cómplice, es la capa de calidad, de profesionalismo, de seriedad, con la que el miedo justifica elegantemente la inacción. No puedo empezar el negocio hasta que el plan de negocio sea perfecto y tenga previstos todos los escenarios posibles. No puedo enviar el correo al cliente potencial hasta que la redacción sea impecable, literaria, irresistible. No puedo ir al gimnasio hasta que tenga la ropa técnica ideal, la rutina perfecta diseñada por un entrenador de élite y la app de nutrición sincronizada. El perfeccionismo es el sueño húmedo del miedo, porque pospone el momento de la verdad para siempre. Siempre habrá algo que pulir, algo que mejorar, algo que esperar. La acción imperfecta es la rebelión organizada contra esa tiranía disfrazada de excelencia. Es la decisión deliberada, valiente y a menudo incómoda de hacer algo, cualquier cosa, que te acerque aunque sea 1 milímetro a tu objetivo, aunque sea pequeño, aunque sea torpe, aunque esté lejos, muy lejos, de ser perfecto. Es preferir un paso torpe en la dirección correcta a una postura perfecta de estatua. ¿Por qué? Porque la acción, cualquier acción, por minúscula que sea, hace 2 cosas mágicas que la reflexión infinita nunca hará. 1. Rompe el hechizo hipnótico de la parálisis. La inacción es un círculo vicioso. No actúas porque tienes miedo, y tener miedo sin actuar hace que el miedo crezca, lo que te paraliza más. Es un pozo sin fondo.
La acción, en cambio, por pequeña que sea, genera momentum. Es física pura. Es como poner en marcha un tren pesado y antiguo. Lo más difícil, lo que requiere casi toda la fuerza, es lograr que se mueva el primer centímetro. Pero una vez que las ruedas giran, una vez que rompes la inercia del reposo, el movimiento se alimenta a sí mismo. Un pequeño paso te lleva al siguiente con menos esfuerzo. 2. Proporciona información real y útil, sacándote del reino del fantasma. El miedo opera en el reino de la fantasía, de la especulación catastrófica. La acción te trae de vuelta a la realidad tangible, a veces dura, a veces maravillosa. Cuando actúas, obtienes datos. Feedback del mundo real. Ya no estás luchando contra un fantasma que inventas, sino navegando un territorio real, con sus baches, sus curvas, sus atajos inesperados y sus paisajes imprevistos. Un no real duele diferente y se supera más fácil, o que el miedo anticipatorio a 1000 noes imaginarios. Tu campo de entrenamiento, el ritual de los microvalientes. No empieces, por el amor de todo lo que es sagrado, queriendo escalar el Everest en chanclas y sin oxígeno. Empieza por subir la colina que ves desde tu ventana. Tu misión, si decides aceptarla, y espero que sí, es crear e instaurar tu propio ritual de los microvalientes. ¿En qué consiste este ritual? En comprometerte con una acción diminuta, casi risible, que desafíe un miedo pequeño y específico, todos los días, sin falta, como cepillarte los dientes. La clave aquí, repito, no es la magnitud, es la consistencia brutal, es el goteo constante que perfora la roca. Es demostrarle a tu sistema nervioso día tras día, sesión tras sesión, que puedes exponerte a lo incómodo, a lo incierto, a lo vulnerable, y sobrevivir. Mejor aún, que no solo sobrevives, sino que creces, que te expandes, que te fortaleces con ello. Te doy ejemplos concretos, de carne y hueso. Te aterra hablar en público, sentir todas las miradas sobre ti. Tu microvaliente hoy no es dar una charla TED, es, en la próxima reunión virtual, levantar la mano, física o digital, y decir simplemente, estoy de acuerdo con lo que dijo María, y añadiría que, y soltar una frase, una sola. ¿Te da pánico el rechazo, que te digan que no, que te cierren la puerta en las narices? Tu microvaliente puede ser, en un restaurante, pedir un cambio en el plato, aunque esté bien. ¿Podría traerme la carne un punto más hecha, por favor? Ejercitar el músculo de la petición, del merecimiento, en un entorno de bajo riesgo. Te paraliza empezar un proyecto creativo, un libro, un cuadro, a un curso online. Tu microvaliente es abrir el documento en blanco y escribir la primera frase, aunque sea, esto es una mierda, pero aquí va. O abrir el lienzo y dar una pincelada de un color cualquiera. O abrir la app de notas y hacer una lista de 3 ideas, aunque sean malas. Cada microvaliente completado es un golpe de martillo preciso contra la estructura de barro del titán. No lo derrumba de una vez, pero lo va agrietando, resquebrajando, desmoronando. Lo va reduciendo, de a poco, a un montón de polvo inofensivo. Te voy a confesar uno de mis entrenamientos más transformadores. Uno de mis miedos de raíz más profunda es el rechazo, el no, como un veredicto sobre mi valía. Así que, como terapia de choque, me impuse un reto llamado Casa del No. Una vez a la semana, debía buscar activamente que me dijeran que no. Es a propósito. Empecé con cosas casi triviales. Le pedí a un desconocido en una cafetería que me cuidara la laptop por 1 minuto mientras iba al baño, algo que mi yo prudente jamás haría. Le pedí a una marca de ropa en Instagram un descuento del 70% en una prenda, sin motivo. Le propuse a un podcast enorme, con cientos de miles de descargas, una colaboración descabellada para mí en ese momento. La mayoría, por supuesto, dijeron que no.
algunos con educación, otros con indiferencia, algunos simplemente ignoraron. Y algo increíble, liberador, pasó. El mundo no se acabó. Mi identidad no se hizo añicos. Al contrario, con cada no recibido y procesado, el miedo al rechazo perdía un poco de su carga eléctrica, de su poder para paralizarme. El no se volvía un dato, un punto en un gráfico. Interesante, pensaba. Esta puerta está cerrada. O sigamos. Y en el proceso, de manera mágica, algún que otro sí, inesperado, glorioso, floreció en el camino. El no dejó de ser un monstruo que me acechaba y se convirtió en lo que siempre fue, una puerta, una de las miles de puertas que hay en el pasillo de la vida, y yo aprendí a tocar en muchas más. Eso es lo que hace la acción imperfecta. Te desensibiliza del fantasma del miedo y te conecta, con cables de alto voltaje, con el juego real, sucio, maravilloso e impredecible de la vida. Sin embargo, hay un nivel más profundo, más estructural, en el que debemos operar. Podemos tener las tácticas más brillantes, el mejor arsenal de microvalientes, pero si nuestra narrativa interna, la historia que nos contamos sobre quiénes somos, sigue siendo la de una persona a la que el miedo paraliza, tarde o temprano recaeremos. Seremos como un coche con el motor más potente, pero con el freno de mano siempre puesto. Avanzaremos a trompicones, quemando la transmisión. Por eso, la guerra final y definitiva no se libra en el campo de batalla de la acción, sino en el santuario de la identidad. Es una guerra de narrativas. Tu mente, ese órgano crédulo y poderoso, cree las historias que tú le repites con más convicción y más frecuencia, y durante años, décadas quizás, le has estado contando, y ella te lo ha creído, la historia de alguien que se paraliza, que duda demasiado, que piensa mucho las cosas, que no está listo, que es demasiado sensible al fracaso. Es hora, hoy mismo, de cambiar el guión, de ser el escritor, no el personaje. Para ello, dos estrategias maestras. El miedo te hace la pregunta que te encoge, que te hace pequeño. Es que te mira desde arriba. ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si quedas mal? ¿Qué pasa si te rechazan? Es una pregunta centrada en la pérdida, en la humillación, en la caída. Tú, para contrarrestar eso, debes tener grabada a fuego una pregunta más grande, más luminosa, más potente. Un ¿por qué? Que sea tan brillante que eclipse por completo la voz del miedo. No es ¿qué pasa si lo intento? Es ¿qué pasa si no lo intento? Aquí es donde debes ser brutalmente honesto y visual. Imagínate a ti mismo, con lujo de detalle, dentro de un año, de 5 años, de 10, habiendo elegido siempre, sistemáticamente, el camino de la seguridad, la comodidad, la inacción, habiendo dicho no a cada oportunidad por miedo. ¿Quién serías? ¿Qué luz habría en tus ojos? ¿Qué sentirías al mirarte al espejo cada mañana? ¿Qué oportunidades? ¿Qué experiencias? ¿En qué versión más audaz, más plena, más tú de ti mismo habrías enterrado para siempre en el cementerio de los podría haber sido? Ese dolor, el dolor agudo y real de la posibilidad perdida, del potencial desaprovechado, de la vida no vivida, debe ser 1000 veces más vívido, más tangible, más insoportable para ti que el miedo temporal al fracaso. Ese es tu ¿por qué sobrepoderoso? Tu ancla en la tormenta. Escríbelo en una carta a tu yo futuro. Píntalo en un cuadro. Grábatelo en la mente como un mantra. Que sea el grito del alma que ahogue para siempre el susurro cobarde del miedo. Deja de usar el lenguaje de la aspiración débil. Deja de decir, quiero ser una persona valiente. Ojalá pudiera actuar a pesar del miedo. Esa frase ya lleva en su código genético la derrota. El quiero implica que no lo eres. Empieza a usar el lenguaje de la declaración, de la identidad asumida. Declara y luego actúa como si ya fueras
Soy una persona que actúa a pesar del miedo. El lenguaje no solo describe la realidad, la crea. Cada vez que enfrentas y completas un microvaliente, no es solo un ejercicio de terapia. Es una evidencia empírica para tu nueva identidad. Es una prueba para ti mismo de que eres, efectivamente, el tipo de persona que hace cosas difíciles, que se mueve hacia la incomodidad. Soy una persona que envía el correo importante, aunque le tiemble el pulso sobre el botón. Soy una persona que inicia la conversación incómoda porque valora la verdad más que la comodidad. Soy una persona que lanza su proyecto, su arte, su voz, al mundo, aunque tiemble, porque cree que tiene algo que vale la pena compartir. La acción sigue al ser. Primero te conviertes en la persona, en tu mente, en tus declaraciones, y luego, las acciones dejan de ser una lucha titánica contra tu naturaleza y se convierten en la expresión natural, fluida de quién eres. Es un cambio de chip, de esto me cuesta horrores a esto es lo que hago. Esto, te lo repito, no es pensamiento positivo barato. No es repetir soy rico frente al espejo. Esto es arquitectura de la identidad. Es neurociencia aplicada. Estás literalmente, con cada acción valiente y cada declaración, recableando tu cerebro, fortaleciendo las conexiones neuronales del coraje, de la acción valiente, y debilitando los surcos profundos del miedo y la parálisis. Estás haciendo que la nueva historia sobre quién eres sea más creíble, más real, para tu propio sistema, que la vieja historia de miedo. El miedo, insisto, nunca desaparecerá por completo, y no debería hacerlo. Es un sistema de alarma biológico evolucionado. El problema no es la alarma. El problema es que tenemos una alarma ultrasensible que suena con el viento. Tú puedes aprender a ser el operador sereno de la central de mandos. Tú decides, con conciencia, si la alarma es por un incendio real, un peligro genuino, o simplemente por un trozo de pan tostado, la incomodidad, la incertidumbre. Tú decides si evacuar el edificio entero por un poco de humo, o simplemente apagar la alarma, ventilar la cocina y seguir con tu desayuno, que es tu vida. Así que aquí estamos, tú y yo, al final de este mapa. Hemos trazado el territorio, hemos desenmascarado al titán de barro y visto su verdadera naturaleza de ilusión. Hemos equipado nuestro arsenal con la herramienta más práctica, la acción imperfecta y su ejército de microvalientes. Y hemos comenzado la sagrada, poderosa tarea de reescribir el código fuente de quién decimos que somos, cambiando nuestra identidad desde el núcleo. Pero todo esto es solo tinta en un papel. Son solo ondas de sonido que resuenan en tus auriculares, ideas que flotan en tu mente, hasta que tú decides, en un acto de soberanía absoluta, que dejen de ser solo eso, hasta que decides que se conviertan en carne, en movimiento, en vida. Por eso, te hago una invitación. No es una petición suave, una sugerencia amable. Es una invitación urgente, apasionada, visceral. Una invitación a ponerte en el borde. Imagina ese borde. Es único para ti, tan personal como tu huella digital. Para algunos, es el borde de enviar esa solicitud de empleo soñado, con el cursor parpadeando sobre enviar. Para otros, es el borde de terminar una relación que hace tiempo dejó de servir, con las palabras preparadas en la garganta. Para otros más, es el borde de decir sí a una aventura que les aterra y les atrae por igual, con el equipaje listo y el billete en la mano. Para mí, en este momento exacto, el borde es terminar de grabar este episodio, sabiendo que es imperfecto, que hay frases que podrían ser mejores, sabiendo que el miedo aún susurra, ¿y si a nadie le sirve? Pero sabiendo también, con una certeza más profunda, que debo hacerlo, que es mi deber contigo y conmigo. El borde es ese lugar geográfico y emocional donde el aire es más fino, donde el corazón late como un tambor de guerra en tu pecho,
donde todo tu ser, cada célula, grita en coro para que retrocedas, para que vuelvas a la seguridad conocida, a la temperatura constante de la cueva. Pero es también, y esto es lo crucial, el único lugar desde donde se puede ver un nuevo horizonte. No se ve desde la comodidad de la llanura, solo se ve desde la incomodidad de la cima. Tu misión, antes de que esta voz se apague en tus auriculares, es identificar tu borde de hoy, no el de mañana, no el grande, épico y lejano, el de hoy. Pregúntate, con honestidad brutal, ¿cuál es la una cosa, la acción singular, que podrías hacer en las próximas 24 horas que te asuste un poco, que te haga sentir esa punzada de incomodidad en el estómago, pero que sabes, en tu núcleo más sabio, que es un paso, por minúsculo e imperfecto que sea, hacia la vida que anhelas, hacia la persona que quieres ser? ¿Es mandar ese mensaje que llevas días redactando mentalmente? ¿Es escribir la primera línea del primer capítulo? ¿Es hacer esa llamada que pospones desde hace semanas? ¿Es inscribirte finalmente en ese curso, en ese gimnasio, en esa clase? ¿Es simplemente decir no a una petición que no quieres cumplir cuando siempre has dicho sí por miedo a defraudar? Identifícalo, nómbralo en voz alta y luego haz la parte más importante, la que separa al soñador del hacedor. Comprométete públicamente. Los compromisos que hacemos en la oscuridad de nuestra mente se desvanecen como humo. La luz los hace reales, los hace responsables. Por eso te reto, en el momento en que termines de escuchar esto, ve a las notas de este episodio o a mis redes sociales. Soy @martinapotencial en todas partes y escríbelo. No necesitas darme lujosos detalles. No es para mí, es para ti. Solo escribe, mi microvaliente de hoy es, o mi borde hoy es, o simplemente con fuerza escribe, acepto el reto, Martina. Haz que tu compromiso sea visible. Para mí, sí, porque me encantará leerlo y apoyarte. Para la comunidad silenciosa pero poderosa que estamos construyendo aquí, de personas que eligen despertar, pero sobre todo, para ti. Que ese acto de escribirlo sea la primera acción imperfecta de esta nueva etapa, la prueba física de que esta vez es diferente. Porque esto, querido oyente, no es solo un podcast que escuchas mientras cocinas o conduces. Esto pretende ser una tribu de personas que han mirado a los ojos de su miedo, han reconocido al titán de barro y han decidido, conscientemente, que él ya no será el guionista de sus vidas, o que han decidido despertar su potencial, no cuando las condiciones sean perfectas, porque ese día nunca llega, sino ahora, con el corazón en la garganta, las manos sudorosas y los pies firmes en el borde del acantilado. El vuelo hacia tu vida expandida, no empieza cuando desaparece por arte de magia el miedo a caer. Eso es una fantasía. El vuelo, el verdadero, empieza justo en el momento en que, sintiendo el vértigo recorrer cada célula de tu cuerpo, con el viento azotándote la cara, decides saltar de todas formas, confiando en que tus alas se desplegarán en la caída, o que aprenderás a construir un paracaídas. Pero saltas. Yo ya salté. Estoy aquí, en el aire, grabando esto para ti. Te lo confirmo, el aire aquí es frío, cortante, a veces da miedo, pero la vista es absolutamente espectacular. Y hay espacio de sobra para ti aquí arriba. Hay un lugar con tu nombre, así que respira hondo, lléname los pulmones de valor, siente la textura áspera y familiar de tu miedo. Tócalo, agradécele, en serio, por su intento torpe de protegerte. Y luego, con una sonrisa tranquila, determinada, llena de una fuerza nueva, dale la espalda y da ese primer paso. Te creo. Creo en ti incluso en los días oscuros en que tú no creas en ti mismo. Porque el valor, el coraje auténtico, no es la ausencia de miedo.
Es el recordatorio silencioso y potente de que hay algo más importante que el miedo. Tu sueño, tu verdad, tu vida, en toda su gloriosa, desordenada, expansiva y brillante posibilidad, te está esperando. No allá a lo lejos, está esperando, justo al otro lado de ese primer paso que estás a punto de dar. Soy Martina. Y esto es Despierta tu potencial. Nos vemos en el borde.